Este mensaje fue impartido en la Iglesia Bautista Roca Eterna de la Ciudad de México. Para más información, visita nuestro sitio de internet rocaeternamexico.com o en Facebook Roca Eterna México. Esperamos que este mensaje sea de bendición a tu vida. Estamos de regreso en este pasaje, hermanos, muy rico para considerar lo que el versículo 14 que ya hemos estado estudiando dice o nos dice a cada uno de nosotros. Dice, vístanse del Señor Jesucristo. Como les mencioné la semana pasada, hermanos, esa es la idea clave en el pasaje, ¿no es cierto? Si hay un punto importante en el pasaje es vestirnos de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros, como creyentes, sabemos, hermanos, que la meta del cristiano, ¿cuál es? Ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo. Y para ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo es necesario vestirnos de Él, ser como nuestro Señor Jesucristo fue. Básicamente sería eso, hermanos. Para esto estudiamos anteriormente, hermanos, que la ropa, por así decirlo, que Pablo pide que vistamos, es la prenda de la semejanza a nuestro Señor Jesús. ¿No es cierto? Es la prenda de la semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya hemos dicho la semana pasada, ya quedó establecido, hermanos, y pasamos un tiempo en esto, que cada creyente se viste del Señor Jesucristo. ¿En qué parte, en qué momento? Cuando somos salvos. ¿Recuerdan esto? Nos vestimos del Señor Jesucristo cuando somos salvos. ¿Lo recuerdan? Así que en la salvación, en un sentido posicional, nos vestimos del Señor Jesucristo. Y la única manera en que podríamos ser hechos justos delante de nuestro Dios sería haber sido hechos como Cristo, ¿no es cierto? Porque Dios no puede aceptar a ninguno de nosotros. Para estar delante del Señor tendríamos que haber sido hechos con nuestro Señor Jesucristo, porque solo Cristo es aceptable a los ojos de Dios, hermanos. Solo Él lo ve así. El resto de nosotros, ¿quiénes somos? Dice Romanos 3, somos más que viles pecadores, ¿te das cuenta? Entonces era necesario revestirnos del Señor Jesucristo. Así que como cristianos estamos ante Dios cubiertos en justicia por Cristo, cubiertos por la salvación por Cristo. Pero el asunto de vivir nuestras vidas, y lo platicaba con ustedes, el asunto de vivir nuestra vida cotidiana, eso aún todavía no ha cambiado del todo, hermanos. Aún no somos todo lo que deberíamos de ser como Cristo, ¿no es cierto? Todavía, ¿quién de ustedes está plenamente, se identifica plenamente como el Señor Jesucristo? Ninguno de nosotros lo puede decir esto, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces cuando Pablo llama aquí en el versículo 14 para que nos vistamos del Señor Jesucristo, está pidiendo esa apropiación práctica, hermanos, esa práctica, esos hechos en nuestra vida cotidiana para que seamos santificados, para que seamos puros delante del Señor. Y esto debe de ser así, hermanos. Ese llamado de Pablo, que es guiado por el Espíritu Santo, debe de ser así. ¿Están de acuerdo, hermanos? Por eso es tan importante y tan vital entender esto. Un cristiano sí debe tener cambios en sus hechos, en la práctica. Y es así, vayan a Tito capítulo 2, observen lo que dice ahí para asentar esto bien en sus corazones. Tito capítulo 2, versículo 11, cuando lo tengan, hermanos, me dicen, es importante que vean esta parte. Tito 2, versículo 11. ¿Lo tienen? Listo, hermano. Observen lo que dice ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quiénes, hermanos? A todos los hombres. ¿Para qué? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, ¿cómo, hermanos? Sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Digo, esto está lleno de cosas, hermanos. Esto está increíble. Aquí es donde podemos encontrar y podemos tener sentido de todo lo que estamos estudiando, por lo menos aquí en Romanos, versículo 13, capítulo 13, versículo 14. La salvación ha llegado ¿a quiénes, hermanos? A todos. La salvación viene y redime a toda persona, obviamente a toda persona que le recibe, ¿no es cierto? A toda persona. Pero todas las personas a quienes llega la salvación
deben de responder, hermanos, de forma inmediata a esa salvación. ¿Están de acuerdo? Según este texto. Si la salvación llegó a ti, según Tito 2, debes responder a esa salvación. Observen, ¿y por qué digo esto? Observen lo que dice el versículo 12, ahí en Tito 2. Después de la salvación, ¿qué viene, hermanos? Enseñanza. Dice enseñanza, dice Tito 2, enseñándonos. La salvación viene a todos, ¿para qué? Enseñándonos. Eso es importante, hermanos. Vayan a ese texto, subrayen esas palabras, porque aquí que nadie, que ningún ser, que ninguna otra iglesia que no da la sana doctrina, o que nos llamen mochos, o que nos digan, es que ahí te prohíben. No, hermanos, observen lo que dice la bendita palabra de Dios. Esto es extremadamente fuerte. Observen, dice enseñándonos. Esto es tan importante, ¿por qué? Porque muy a menudo pensamos, hermanos, que una vez salvos, y es verdad, hermanos, ya todo se terminó. Tú dices, yo soy salvo, voy a ir a la presencia del Señor. Qué bueno. Pensamos que la salvación, cuando la obtenemos, ya todo tiene sentido, ya se acabó ahí. Y en un sentido tienen razón, hermanos. Esto es, nosotros llegamos a pensar así, bueno, ya soy salvo por Cristo. Si Cristo me salvó, fueron perdonados, ¿qué? Mis pecados, ¿no es cierto? Y voy ahora, bajo ese perdón de pecados, ¿a dónde? A la misma presencia de nuestro Señor. Y ese es el final para nosotros, ¿no es cierto? O llegamos a pensar así. Estoy de acuerdo, hermanos, pero no es del todo que estoy de acuerdo en esto. La salvación ciertamente llegó a nosotros, ¿no es cierto? En Cristo vino a nosotros, nos ha cubierto de su justicia a cada uno de los que hemos creído, nos ha eliminado o quitado ese pecado de nosotros, nos ha preparado para el reino de Dios, nos ha traído ahora una relación íntima con su Espíritu, una relación íntima con Dios. Sí, pero todo esto ¿para qué, hermanos? ¿Todo esto para qué? Observen versículo 12, hermanos. Según el versículo 12, ¿para qué? Para enseñarnos que si hemos recibido la justicia de Dios, si hemos sido cubiertos por la justicia de nuestro Señor Jesucristo posicionalmente, recuerdan esto es muy importante desde la semana pasada entenderlo, si hemos recibido la justicia en la salvación, esto debería suceder, eso debería suceder según el versículo 12, que dice enseñarnos ¿qué, hermanos? Que debemos renunciar ¿a qué? A la impiedad. Entonces, cada creyente que recibe al Señor Jesucristo, ¿a qué debe renunciar, hermanos? A la impiedad. La pregunta siguiente, no podemos entrar al texto aún, hermanos, sin entender esto. La pregunta siguiente es, ¿qué es impiedad? ¿A qué voy a renunciar? Y ¿saben qué, hermanos? Es la práctica cotidiana de este mundo. La impiedad. Dice Pablo a Tito que renunciemos a la impiedad. Esta palabra impiedad, asebia en el griego, asebia significa ateísmo, significa paganismo. Entonces, que renunciemos ¿a qué, hermanos? ¿Qué es el supuesto ateísmo? No creer, ¿no es cierto? Vivir de forma pagana, no, sin pensar en Dios. Esto es vivir sin tomar en cuenta una creencia o creer en algo. Eso es lo que significa esta palabra, hermanos, sin piedad. Es vivir por decirlo así, sin una práctica religiosa. Entonces, esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Significa una falta de llevar y hacer la voluntad de Dios, ¿no es cierto? En este caso, la voluntad de Dios, hermano. Creer en la voluntad de Dios. Así que la salvación nos enseña que debemos adorar a Dios y debe terminar esa falta de voluntad. Cuando tú eres salvo, esa falta de voluntad de adorar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de respetar a Dios, se debe terminar. ¿No es cierto? Debes responder a la Escritura, debes responder a la palabra de Dios. En otras palabras, hermanos, la impiedad, asebia, que está aquí en Tito 2, es básicamente negar lo que es legítimamente de Dios. Es negar también a Dios. ¿Te das cuenta? El punto es este. Si Dios nos ha dado justicia, nos ha puesto posicionalmente en Él, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Ha dado la justicia en la manera, la salvación. Nosotros debemos responder a esa justicia. ¿Cómo? Me salva y yo me porto
correctamente, ¿no es cierto? Esa es la idea, regresamos a nuestro Señor Jesucristo, nos comportamos correctamente. Eso es esencialmente lo que dice nuestro texto, hermanos. En Romanos 13, versículo 14, vístanse del Señor Jesucristo y recuerden que dice, y no proveáis para los deseos de qué, hermano, de la carne. ¿Cuántos deseos hay? Muchísimos. Entonces piénsenlo de esta manera, si estás cubierto en Cristo, no hay lugar para qué. Si posicionalmente ya te has salvado y ahora perteneces al Señor, ¿qué dice Pablo a Tito? Ahora, ¿qué es lo que tienes que abandonar? La impiedad, ¿no es cierto? Tienes que negarte a todos esos deseos mundanos. Tienes que abandonar todo eso. Pregunta, hermanos, ¿por qué el cristianismo o parte de ello vive según todavía su carne? Queriendo practicar las cosas de este mundo, si el mandato es otro, ¿no es cierto? Ahora bien, dijimos también que estamos en la época, en la temporada de ¿qué, hermanos? ¿Recuerdan? De la gloriosa esperanza de ¿qué? Del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de su aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y mientras esperamos al Señor Jesucristo, es el momento para que limpiemos, para que quitemos de nuestra vida, hermanos, a lo que somos llamados. Somos llamados a santidad, ¿no es cierto? Es el momento de quitar eso. Es la anticipación de la venida de nuestro Señor Jesucristo lo que nos motiva a quitar todo eso de nuestra vida, a ser obedientes, creyentes, vivir la vida de justicia como creyentes. Ahora, para lograr eso, para vestirme del Señor Jesucristo, dijimos que Pablo nos da 3 mandatos. ¿Los recuerdan, hermanos? Nos da 3 mandatos. Ahí están, perdón, hermano, llévame ahí. 3 mandatos. Despertar, ¿no es cierto? ¿Por qué tenemos que despertar? ¿Qué es lo que viene? La venida de Cristo. Es urgente despertar de esa apatía, diría yo también. Desechar, quitar aquellas cosas que me vuelven impuro delante de Él. Y vestirme, porque el vestirme, hermanos, me hace ser íntegro y me identifica de quién soy o qué es lo que creo. ¿Te das cuenta? Entonces ya vimos el primer mandato, despierten de su sueño. ¿Recuerdan ustedes? Y esto es, dice el versículo 11, y esto conociendo el tiempo que es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros la salvación que cuando creímos. 2000 años más han pasado y mañana y hoy es más fácil o más cercano la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan esto? Vayan a la cinta y escúchenla, hermanos. La noche está avanzada y se acerca el día. La segunda venida, dijimos, hermanos, es el próximo evento de la historia redentora. Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, el próximo evento es la venida de Cristo. Y cada día que vivimos estamos más cerca de Él. Por lo tanto, hermanos, nuestra salvación está más cerca que cuando creímos por primera vez. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Despertar, despertar. Ahora bien, esto debería ser una advertencia para todos los incrédulos, ¿no es cierto? El incrédulo, ¿quién es un incrédulo? Alguien que rechaza al Señor, alguien que no quiere vivir conforme a la voluntad del Señor. Y si la venida está cerca, hermanos, amigo, déjame decirte, tienes que reflexionar en esto. Ese es uno de los grandes propósitos por los que se abre la iglesia, que tú llegues y escuches esta verdad. Es un gran peligro. Algo va a ser terrible para aquellos que no conocen a nuestro Señor Jesucristo cuando Él regrese. Va a ser terrible para todas aquellas personas que no aman al Señor Jesucristo cuando Él regrese, que no le han recibido. Esto debería ser una motivación para aquellos que no conocen a Cristo, hermanos. Pero también debe ser una motivación para todos nosotros, porque si el día está cerca, yo me debo de apurar a vivir una vida santa delante de sus ojos, porque ¿cómo queremos que nos encuentre el Señor, hermanos? ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a ver los siguientes 2 mandatos, hermanos, mandamientos que Pablo nos da, guiado, insisto, por el Espíritu de Dios, para lograr vestirnos del Señor Jesucristo. El segundo mandato es desechar las obras de las tinieblas. Desechar las obras de las tinieblas. El versículo 12, observen lo que dice, ya estudiamos el 11, ahora vayan al versículo 12 y parte del versículo 13, la mitad del 12, dice: desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Vean las comparaciones, hermano, muy importante cuando estudias la Biblia, ve que habla de oscuridad y luz, ¿no
¿no es cierto? Habla de tinieblas y luz. Entonces, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Andemos como ¿qué, hermanos? Como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ahora, esto suena, digo, si tú has sido salvo, suena razonable, ¿no es cierto? Que si el amanecer va a llegar, que si el amanecer ya está cercano, suena razonable que deseches todo lo que tienes que desechar. ¿No es cierto, hermanos? Eso es importante. Vi una película y van en un globo de estos aerostáticos y van de caída y empiezan y tienen arena, tienen tanto peso ahí en ese globo. ¿Qué es lo razonable, hermanos? Si se van a caer, ¿qué es lo razonable? Que saquen todo, ¿qué? Todo el peso, ¿no es cierto? Bueno, hermanos, Cristo viene. ¿Qué es lo razonable? Solo llévenlo a su corazón, hermanos. ¿Por qué estamos cargando algo o vestidos de algo que no corresponde cuando aquel día ves que se acerca? Desechemos todo lo que estorba nuestro crecimiento espiritual, hermanos. La palabra desechar en realidad significa dejar en otro lugar. Tómalo y déjalo en otro lugar. Eso es lo que significa desechar. Versículo 12, hermanos. A ver. Esta palabra significa dejarlo en otro lado, llevarlo a otro lado. Lleva la idea, hermanos, de arrepentirnos espiritualmente, de quitar eso. Es decir, limpiar, deshacernos de qué, hermanos, básicamente, del pecado. ¿No es cierto? En la Biblia vemos muchos mandatos a este hecho de que debemos quitar, deshacernos como creyentes del pecado. ¿Y por qué podemos hacerlo, hermanos? Antes no podíamos, siendo cristianos sin estar posicionalmente en Cristo. Antes no podíamos, pero hoy sí logramos hacer eso. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la capacidad y el poder de hacerlo, ¿no es cierto? Tenemos el recurso de la justicia dentro de nosotros porque Dios ha derramado su gracia, hermanos. Por lo que debemos desechar todo eso que nos estorba. Efesios 4:22, lo que muchos de ustedes han estado leyendo esta semana, era nuestra tarea a muchos, sobre todo todos los que trabajan en la iglesia, van a recordar este pasaje. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice, hermanos? Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Otra vez ahí, quitarlo, hermanos. Recuerden que cuando fuimos salvos en un sentido posicional, porque hemos hablado de esto, dejamos a ese viejo hombre, ¿no es cierto? Cristo nos salva, somos justificados en Él y dejamos a ese viejo hombre. Ahora, si tenemos alguna ropa todavía puesta, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Deséchala, ¿no es cierto? Deséchala, quítala. Y ahorita entramos a algunos detalles, pero yo quisiera que pensaran, hermanos, en cuáles son esas cosas que tienes que quitar. Son cosas que tus hijos ven en ti. Son cosas que tu esposa o tu esposo ve en ti. Son cosas que la misma sociedad ve en ti y que están ahí y que tú levantas la mano y dices, soy creyente. ¿Te das cuenta? Observen, Colosenses 3:8 dice algo similar a esto. Colosenses 3, versículo 8. Rápidamente vayan ahí, hermanos. Colosenses 3:8. Dice Efesios, despójense. Dice Romanos, desechemos. Y ahora Colosenses dice, dejen. Pero ahora dejad, ¿qué es esto? Quiten, desháganse. Dejad, ¿qué, hermanos? También vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. Hermanos, piensen en una cosa, ¿por qué está escrito esto aquí? Porque eso es lo que pasaba, hermanos, ¿no es cierto? ¿Por qué está esto escrito aquí? Porque eso es lo que pasa hoy en nuestros días, ¿no es cierto? Yo veo, hermanos, que la misma iglesia está involucrada en todo esto. Dice, no mintáis los unos a los otros. Yo les decía la semana pasada, qué fácil es mentir para el creyente hoy en día, hermanos. Cualquier detalle puedes argumentar cualquier cosa con tal de salir de esa problemática, puedes mentir con tanta facilidad, pero decimos soy creyente.
Y aquí dice, no mintáis los unos a los otros, habiendo, y la razón es que, ¿por qué debo quitar todo esto? Observen lo que dice Colosenses. ¿Por qué lo debo quitar? Porque habiéndonos, ¿qué? Despojado en el tiempo de la salvación, posicionalmente, nos despojamos. Dios nos despojó ¿de qué, hermanos? De ese viejo hombre, ¿con qué? Y vaya, yo digo en mi traducción, Eduardo Ortiz diría trapitos sucios, ¿no? Esos son los hechos, hermano. Y esos hechos son terribles en muchos de nosotros. Y dice, ya fueron despojados. Ya fueron despojados. Desecha todas estas cosas. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No tienen lugar en tu vida estas cosas. Eres creyente, no tiene lugar en tu vida. El punto, mis amados hermanos, es darnos cuenta de que ahora es tiempo de ¿qué, hermanos? De despertar. Es tiempo de despertar. Estamos viviendo un tiempo en la historia cuando el próximo evento más grande y universal que va a acontecer es la venida misma de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros queremos seguir revestidos de ese viejo hombre. ¿Cuándo va a regresar, hermanos? Digo, muchos han cometido ese grave error de poner una fecha y hora y mes y día, pero hermanos, nosotros no sabemos cuándo va a suceder. Es un momento inesperado. Dice 1 Pedro capítulo 3 versículo 10, va a ser en el momento en que menos te lo imagines. Cuando creas que menos va a suceder, va a suceder. Imaginen, hermanos, solo pongo un ejemplo, y esto no es una locura, hermano. Puede suceder en 10 segundos. Esto puede suceder en 10 segundos, y piénsalo, 10 segundos para pensar todo lo que ha pasado en tu vida atrás y lo que has hecho mal delante de sus ojos. El Señor, déjame decirte, el Señor no va a venir, ya voy para allá, ya voy. O nos va a anunciar a todos, llego en breve ahí, una semana y estoy con... Eso no es bíblico, hermano, no lo estamos viendo aquí. Su venida, ¿cómo va a ser, hermanos? Y silenciosa. Así va a ser, hermanos. La Biblia nos enseña que va a haber un rapto instantáneo de todos aquellos sus santos. ¿Se dan cuenta? Así que no sabemos cuándo va a regresar, pero sabemos, hoy qué información sí tenemos, que va a regresar. Sabemos que el tiempo está, ¿qué? Cerca, ¿no es cierto? Así que, ¿cuál es nuestra obligación? Despertar. Eso sí lo sabemos. Porque si tú lo supieras, lo harías, ¿no es cierto? Si supiéramos la fecha, lo haríamos, hermanos. Esto entra en muchas predicaciones. Se oye tan simple que si tú sabes la fecha te portarías bien. Hermanos, pero es ridículo no entender esa gran verdad. Si la supiéramos, si tú sabes cuándo va a venir un terremoto, no estarías adentro de tu casa. Hoy que todos ustedes y yo sabemos que es casi de mañana, como dice el texto, y que el Señor Jesucristo va a regresar, ¿qué es lo que debemos hacer? Despojémonos de toda esa ropa sucia, ¿no es cierto? Toda esa ropa que nos estorba de la noche, la ropa de las tinieblas, y nos dice el versículo, y vístanse de las armas de la luz. Esto da la idea, hermanos, cuando dice vístanse de las armas de la luz, ¿no da la idea que es una batalla, hermanos? Y es una batalla o no la que estamos librando, hermanos. No batallas con tus tentaciones, no batallas con el pecado. Tu carne no te demanda a vestirte, que te quites esa ropa de militar y te vistas de noche. Eso es lo que dice el texto, hermanos. Mira, no te preocupes, quítate esa ropa militar y vete toda la noche a pasarla bien, hermanos. Da la idea de un soldado que no usa su ropa y está en una gran fiesta toda la noche, en una noche de desenfreno, ¿no es cierto? Y que ya llegando la noche se queda dormido, y mientras está llegando el amanecer todavía está vestido ¿de qué, hermanos? De su ropa de fiesta. Eso es lo que dice aquí. Es su ropa de fiesta, y en eso hay un llamado del gran comandante de las Fuerzas Armadas Espirituales. ¿Y cuál es ese llamado, hermanos? Despierta. Despierten, porque casi al amanecer, ¿no es cierto?, estaré ahí. Quítate la ropa que usaste de noche. Quítate esa ropa que has estado usando en todo tu desenfreno y ponte tu armadura. Versículo 12 al final, ¿no es cierto?
Vistámonos, aquí está, por eso menciono esto, las armas de la luz. Prepárate para un día de batalla, porque cuando llegue el día vas a querer que no te encuentre vestido así, ¿no es cierto? Esa es la idea, hermanos. ¿Quieres lucir respetable como un verdadero soldado espiritual que eres? Vístete, levántate y vístete. Ahí están las cosas, hermanos. Porque pues cualquiera te puede engañar con una vestimenta, ¿no es cierto? Cualquiera llega y te dice, soy de la luz, tú viene con su casco, su credencial, todo, pero abres la puerta y es un ladrón. El cristianismo no es que no suceda. El mundo, hermanos, ¿está de fiesta o no? Todo el tiempo. Obsérvenlo. Todo el tiempo está de fiesta. Y es una fiesta desenfrenada o no, hermanos. Es algo terrible lo que está pasando hoy en día. El mundo tiene una fiesta desenfrenada y en algún momento, en ese tiempo, en ese cursar de tu vida, es posible que hayas decidido ponerte las ropas con ellos. O que hayamos decidido ponernos las ropas con ellos y hacer lo que están haciendo ahí en el mundo. Pero es hora, dice este texto, es hora de qué, hermanos? De que te quites esas cosas porque el Señor va a regresar. Y cuando Él regrese, quieres estar seguro de que te muestras como un soldado que eres, ¿no es cierto? Pablo nos llamaba soldados, agricultores, deportistas. Así que, ¿quieres mostrarte como eres? Quítate tu ropa de noche y ponte ¿qué? Las armas de la luz. Si se dan cuenta, hermanos, el Señor aquí está hablando de pureza, ¿no es cierto? Si tú quitas todas esas cosas, vas a tener más pureza delante del Señor. ¿Por qué? Te estás vistiendo. Esta es la parte del versículo 14. Te estás vistiendo del Señor Jesucristo. Te estás desechando las obras. Y piensen, hermano, no es algo que estoy mencionando yo porque se me ocurra. Estamos desechando las obras ¿de qué? De las tinieblas. De las tinieblas, de la oscuridad. Eso es lo que se practica hoy en día, hermanos. La oscuridad es siempre la metáfora del mal, ¿no es cierto? Oscuridad corresponde a mal, oscuridad corresponde a pecado, las obras de las tinieblas son obras del mal y debemos olvidarnos ya de todas esas cosas. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, observen lo que dice ahí. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5, dice así, observen, ¿lo tienen? Dice así, este es el mensaje que hemos oído de él, dice Juan, y lo anunciamos a todos ustedes. ¿Cuál es el mensaje, Juan? ¿Cuál es el mensaje? Recuerden que luz es obediencia, verdad, y obscuridad son tinieblas, ¿no es cierto? Y mal. Y dice, este es el mensaje. ¿Cuál es, Juan? Dios es luz y no hay ¿qué, hermanos? Ningunas tinieblas ¿en quién? En Él. No hay obscuridad en Él. Observen esto entonces, si Él es luz y no hay obscuridad en Él, versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿quiénes de nosotros decimos que tenemos comunión con Él, hermanos? Todos nosotros decimos que tenemos comunión con Él y no practicamos la verdad. Yo no puedo cambiar este texto, hermanos. Cuidado donde quitemos o añadamos cosas a la Escritura. Ni siquiera una tilde, el signo más pequeño en la Escritura, hermanos. No lo puedo quitar. Y dice, y no practicamos la verdad, mentimos. ¿No es cierto? Andamos en las tinieblas. ¿Se dan cuenta de lo que dice ahí, hermanos? Pero si andamos en luz, ¿como quién, hermanos? Como Él está en luz, obviamente, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando estás en luz? Tenemos comunión, ¿quiénes? Unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Afortunadamente, hermanos, y gracias a Dios, 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados como creyentes, si los confesamos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Se dan cuenta, hermanos? La oscuridad y Dios van juntos. ¿La oscuridad y Dios van juntos? ¿El creyente y la oscuridad van juntos? No se puede, hermanos. El pecado y Dios no se pueden unir.
Por lo tanto, el pecado es representado ¿por qué, hermanos? Por las tinieblas, ¿no es cierto? Es representado por la oscuridad. Tenemos que despojarnos entonces de las cosas de las tinieblas. ¿Otra vez leyeron Efesios, hermanos? Yo creo que muchos de ustedes lo hicieron. Efesios capítulo 5, versículo 8. Repito esto, hermanos. Observen lo que dice Efesios 5, 8. Me decía una jovencita, estoy leyendo Efesios y de verdad estoy bien encantada con esto. Es una bendición, hermanos. Es una bendición que la Biblia te esté impactando. Es una gran bendición. Dice, porque en otro tiempo, ¿a quién está hablando, hermanos? A los creyentes. ¿Se acuerdan, hermanos? Piénsenlo así, es como si nos hablara a nosotros. Porque en otro tiempo, ¿tú qué eras? Wow. Hermanos, siéntate a platicar con uno de nosotros para que sepas lo que éramos antes de que la sangre de Cristo nos limpiara de toda maldad. Siéntate a platicar. Te vas a dar cuenta del poder transformador del Señor, hermanos, si es que realmente has recibido a Cristo. Porque en otro tiempo eras tinieblas, mas hoy ¿qué, hermanos? Hoy son ¿qué? Luz, ¿no es cierto? ¿En quién? En el Señor. Y entonces, otra vez un paralelo a Romanos 11, 2 y 13 del capítulo 13. Otra vez, ¿qué dice? Entonces, ¿cuál es el llamado, hermanos? Andad como hijos de luz. La pregunta sería, ¿por qué no andamos como hijos de luz, hermanos? Piensen por favor esta pregunta. Si me responden, terminamos el sermón. ¿Por qué no andamos como hijos de luz? Ya lo he estado expresando todo el tiempo. Dímelo. Hay una porción en eso. Porque estamos dormidos y no estamos reconociendo ¿qué, hermanos? ¿Se acuerdan? Edades, tiempos, cronos, ¿recuerdan esto? No estamos reconociendo la era. ¿Cuál es la era, hermanos? Cristo viene. Esa es la razón. Si te impactara la venida de Cristo, tuvieras tal reverencia y tal temor espiritual que dejaríamos de vivir en tinieblas. Pero no te está impactando que Cristo viene. No nos está importando, hermanos. Qué bendición que podemos estudiar esta carta, hermanos, y estar a tiempo de reaccionar, de despertar, porque ese es el llamado aquí, ¿no es cierto? Si no estás cambiando es porque no te interesa la venida de Cristo, ¿no es cierto? No te vistas con las vestiduras de la oscuridad. ¿Quieres ser encontrado de esta manera cuando Cristo venga, hermano? Vestido con las ropas oscuras que usa el mundo, haciendo las cosas que el mundo practica, que el mundo hace, o quieres ser encontrado como a ese cristiano a quien le perteneces. ¿A quién le pertenecemos, hermanos? A Cristo. Esa es la idea aquí, hermanos. Ahora, estamos en el texto, desechemos pues las obras de las tinieblas y las armas de la luz. Bueno, ¿cuál sería la siguiente pregunta, hermanos? ¿Cuáles son esas obras? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que desechar? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que tengo que quitar? Bueno, el versículo 13, hermanos, menciona algunas de estas obras. Y yo creo que Pablo, hermanos, solo nos da una probada muy, muy breve de lo que debemos desechar, pero hay muchas cosas que debemos de quitar. Y en el versículo 13 nos da algunos ejemplos. Observen, en primer lugar, ¿cuál es una de las cosas que debemos quitar? Dice, andemos como de día, honestamente. Ahorita voy a esa parte, pero vayamos a las obras, ¿de acuerdo? Vamos a las obras. Estamos hablando de ser puros. Vamos a seguir ahí. ¿Cuál es la primera, hermanos? Glotonerías. Esta palabra en el griego es komos, con K, y suena primero la primera O, komos. Es lo que significa glotonerías. ¿Sabes qué es glotonería? Bueno, cuando tú lees la Biblia y dices glotonería, en lo primero que piensas, ¿qué es, hermano? Comer, ¿no? Y Pablo dice, pues ya no coman tanto, ya, o sea, no, les va a hacer daño físicamente. No, hermanos, ¿recuerdan que son obras de las tinieblas? Digo, también ser un glotón en ese sentido del alimento no es lo correcto. La Biblia nos habla también de esto, pero esta palabra komos significa orgía. Significa orgía, significa juerga, significa parranda, significa disturbios desenfrenados. Eso es lo que significa
Entonces, si lo leemos así, andemos como de día, honestamente, no en orgías. ¿No es cierto? Ya suena diferente, ¿no es cierto, hermanos? Es como una fiesta desenfrenada, hermanos. ¿Durante cuánto tiempo, hermanos? El contexto que venimos hablando, ¿toda la qué? ¿Qué hace el hombre que supuestamente está vestido militarmente de Cristo? ¿Qué hace? Está dormido, está en su fiesta desenfrenada toda la noche, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que haces en una fiesta, hermano? Saludas, abres la Biblia y, ¿no? ¿Qué hace una fiesta en el mundo, hermanos? Quiero llevarlos al pensamiento del apóstol Pablo, hermanos. ¿Qué hace una fiesta? Alcohol, baile, desenfreno, ¿te dan cuenta? Música. Y viene lo peor más adelante, hermanos. Porque en esas fiestas muchas personas han adulterado, han fornicado, han caído en vicios. Y esto era y lo menciona Pablo, hermanos, aquí, porque esto era muy común en el primer siglo, en la época de Pablo, en la era nuevotestamentaria. Era muy común que todas estas cosas sucedieran, que estuvieran en glotonerías, hermanos. Y esas glotonerías, ese tipo de glotonerías, orgías o fiestas, eran organizadas para celebrar a dioses paganos, hermanos, como Baco, en donde era el dios de la sexualidad y de la embriaguez. Era lo que hacían, hermanos. Entonces, ellos estaban entendiendo muy bien de qué les hablaba Pablo, ¿no es cierto? Por cierto, ustedes están entendiendo muy bien de qué les estoy hablando yo hoy en cuanto a esto, ¿no es cierto? Porque ellos es lo mismo. O el mundo se la pasa leyendo la Biblia en su casa, hermanos. Las fiestas nocturnas con sexo, con alcohol, con música, los comos, ¿no es cierto? Las glotonerías son en aquella época y en esta época. Como cristianos, hermanos, no tenemos parte en esa oscuridad. ¿Se dan cuenta de esto? No somos parte de esto. Hermanos, yo estoy en un sentido muy molesto, diría yo, hermanos, y entiendo lo que pasa porque Satanás busca, dice Pedro, como león rugiente a quien devorar. La gente te quiere engañar, hermano. El cristianismo te van a tachar de que eres legalista, pero no, entiende, este tipo de mundo quiere tragar a tus hijos, te quiere tragar a ti, y con tantito todo se puede cortar, un poco de levadura. ¿Qué pasa, hermanos? Leuda toda la masa. No caigas en la mentira de que eres una iglesia legalista. Esta es la verdad. Tú eres un cristiano y no puedes vivir así. No eres llamado a eso, no eres llamado a la oscuridad. El mundo va a querer convencerte de otra cosa, tantito, apenas, mira, nada más con que pisemos la línea del mundo. Aunque no la atraviese, pero ya estás participando. Ya estás ahí. Yo quisiera saber si Cristo te va a decir, sí, cierto, es que nada más era tantito, nada más estabas. No entendemos, hermanos, que Cristo murió por nosotros porque era el Cordero que quita el pecado del mundo, el único limpio, sin pecado, que podía recibir Dios para justicia tuya. Si entendemos eso, hermanos, vamos a entender que no entra ninguna gota de pecado a la presencia de Dios, que su santidad es majestuosa. Eso no es para los cristianos, hermanos. Te va a sonar como la abuelita o la mamá que está dando consejos, ¿no es cierto? Pero no es para cristianos. El cristiano no se involucra. Ese es un pecado de la oscuridad. Ahí está, hermanos. Ahí está escrito. Número 2. Si no voy a tener aquí, rápidamente voy. Borracheras, ¿no es cierto? Dice, y borracheras. Esta palabra es mete. Gracias, hija. Esta palabra es mete, gracias. Es mete, y mete significa embriaguez, hermanos. Significa embriaguez. Esta es una idea muy paralela a la primera de, bueno, yo diría van juntas, estas dos van juntas, glotonería y borracheras. ¿Por qué, hermanos? Si es embriaguez, ¿no es cierto? ¿Por qué están tan paralelamente juntas? ¿Qué es lo que usas en la fiesta, hermanos?
El alcohol. Entonces, es la embriaguez, las fiestas desenfrenadas generalmente meten la bebida para la embriaguez, ¿no es cierto? Literalmente esta palabra significa, en sus orígenes, una pelea por la bebida, a ver quién gana por beber más. Eso es lo que significa esta palabra, hermanos. Daba la idea de quién podía ingerir más. Me parece que está tan actualizado esto, hermanos, porque, oye, ¿cuántas te tomaste? No, pues yo me tomé como 10. No, nosotros llevábamos 15 botellas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Eso es el mundo oscuro. Ellos creen que están bien. Pero eso es lo que es, por eso es importante. A mí me encanta el griego, hermanos, porque es importante entender hacia dónde nos quiere dirigir el Señor en nuestra mente. ¿No es cierto? Ellos pensaban, ¿quién ingiere más? Cuando alguien dice, ¿quién ingirió más? ¿Es intencional o no intencional, hermanos? Ya es intencional. Tú ya lo haces abiertamente, ¿no es cierto? No es que te llegó por sorpresa y lo hiciste, no, hermanos. Sino que estás tratando de consumir lo que más sea posible. Eso es lo que vemos aquí. Entonces, este es un acto típico de la oscuridad. Pablo nos está hablando de esto, hermanos, y yo creo que muchos de nosotros estamos muy familiarizados con lo que está hablando aquí. Es lo que sucede hoy en día, hermanos. ¿No es cierto? Hoy en día sigue sucediendo en nuestra sociedad todo el tiempo, pero no es para la vida práctica de los cristianos, hermanos. Yo podría extenderme aquí, pero por tiempo, hermanos, es difícil abarcar todos, pero entendamos esto. Esto no es más que oscuridad, y si está en puerta la segunda venida, tienes que ponerte las armas de la luz y despojarte de esas vestiduras de las tinieblas y no estar en esas fiestas desenfrenadas de embriaguez, ¿no es cierto? Una tercera cosa que vemos aquí, ¿cuál es, hermanos? No, hermano, regresa, estamos acá. Glotonerías, borracheras y ahora ¿cuál? Lujurias, koité. Esta palabra en el griego significa cama. Tú dices, ¿cómo cama? Eso es lo que significa, hermanos. Cama. Y entendemos, y como que tiene la relación, ¿lo pueden ver, hermanos? La lujuria con la cama. Hay una cierta relación. Bueno, nosotros lo hemos escuchado ahí en Hebreos. Vayan a Hebreos capítulo 13. Esta palabra está ahí usada de forma positiva. Observen lo que dice Hebreos 13 ahí, versículo 4. En un sentido positivo, el autor de Hebreos la usa y dice, ¿recuerdan ustedes esto? Honroso sea en todos el matrimonio. ¿Y el qué? Y el koité es la misma palabra, tú puedes buscarlo en un buen diccionario griego, es la misma palabra cama, koité. Entonces dice, sea honroso todos el matrimonio y la cama sin mancilla. La cama sin ensuciar, ¿están de acuerdo en lo que dice ahí? ¿No es cierto? La cama sin alterar, es lo que dice. Aquí Hebreos habla de una cama que no está contaminada. ¿Lo pueden ver, hermanos? Pero aquí cuando dice cama en nuestro texto, en el versículo 13, habla de fiestas desenfrenadas, hermanos. ¿Se dan cuenta? Va ligado ahí. Fiestas desenfrenadas, ¿con qué, hermanos? ¿Qué hemos estado diciendo? ¿Con qué son esas fiestas? Con embriaguez, ¿no es cierto? Con inmoralidad y sin ninguna vergüenza, hermanos. ¿Se dan cuenta? Entonces está asumiendo que entendemos que esa es la cama en la que se encuentran ¿quiénes, hermanos? Todos aquellos que se embriagan, todos aquellos que están en esas fiestas desenfrenadas. Es la cama ilícita, es el hecho, cama, de la fornicación, es el hecho del adulterio, es el hecho de lo prohibido. ¿No es cierto, hermanos? Ahora díganme ustedes si el Señor está equivocado en esto. ¿No es verdad que hoy muchos matrimonios están divididos debido a que se involucraron en una reunión así y ahora esa cama ha sido mancillada? ¿No es verdad, hermanos? Esto es terrible, hermanos. Cuarta, lascivias. Lascivias. Esta palabra es aselgía. En el griego es aselgía y significa obscenidad, significa desenfreno, lascivias. Obscenidad, desenfreno. Da la idea, hermanos, de no tener control sobre todas las actitudes morales con las que vivimos.
¿no es cierto? No puedo controlar esas actitudes morales. Básicamente, hermanos, significa estar sin vergüenza. Oye, hermano, ¿hay vergüenza hoy en día, hermanos? Pero para nada. Puedes mostrar tu cuerpo, puedes no mostrarlo, puedes hacer cualquier cosa en la calle, lo que sea, y díganme ustedes si hay vergüenza. Es, por decirlo así, el desfile de todas las cosas inmorales, desvergonzadas, sin restricciones, hermanos. Es la perversión sexual desenfrenada y el mal que no conoce la vergüenza. ¿No es cierto, hermanos? Así es. Hoy es muy común para nosotros. Tú pasas y dices, mira lo que están haciendo. No tienen qué. Aquí está. Esa es la palabra, hermanos. Esa es la palabra en ese sentido. Es como si fuera algo de lo que estás orgulloso, ¿no es cierto? Mira lo que estoy haciendo. Eso es también parte de los pecados de la oscuridad, hermanos, amigos. Y luego, una quinta, estoy yendo un poquito rápido, hermanos, pero lleven eso en mente, lo que está hablando Pablo aquí, y en la práctica debemos desechar. Luego, ¿qué viene, hermanos? Contiendas. No, esa la saltamos, nadie tiene pleitos aquí. La saltamos. Bueno, en griego es eris. Eris significa lucha y discordia, hermanos. Bueno, déjenme decirles, trato de resumir esto. Es el espíritu que tiene el hombre de competitividad. ¿Se dan cuenta? Es el espíritu que dice, voy a salirme con la mía, así tenga que pasar por encima de ti. Eso es lo que es contiendas. Voy a hacer lo que yo... ¿Por qué? Porque mi corazón desea eso. Yo quiero hacer eso, ¿no es cierto? Quiero poseer todo eso y no me importa si alguien más pueda salir lastimado o no. Esas son contiendas, hermanos, ¿no es cierto? Por eso es que tú dices, ¿por qué dijo eso de mí? ¿Por qué habló esto de más? ¿Sabes por qué? Porque no importa. No importa lo que te pase a ti, no importa tu testimonio, no importa si te pisoteó en tu testimonio, no importa, voy a pasar por encima de ti porque eso es mi egoísmo. ¿Te das cuenta? Entonces es ese espíritu que no tolera cuando alguien es más exitoso que otro, hermanos. Tiene una contienda ahí, es intolerante a lo que otras personas poseen y que esta persona no posee porque no lo tiene y robaría todo, si es posible, hermanos, para poder tenerlo y salirse con la suya. Así que es el espíritu de aquel que no está dispuesto, véanlo de esta manera, a quedarse en el cuarto lugar, en el quinto lugar. Es el espíritu de aquel que quiere siempre estar arriba de. Eso es lo que significa aquí, hermanos. No conoce la humildad. Es una persona egoísta, lo quiere todo para sí mismo, lo quiere todo, no para sí mismo, sino ahora mismo. Ya sea si sufres o no, no me importa, yo lo quiero hoy. Esa es la idea, hermano. Entonces, esto es característico de alguien que no tiene a Cristo. Eso es real, hermanos. Vestido de la obscuridad. Y luego, ¿cuál otro viene, hermanos? Envidia. En el griego es celos, con Z, celos. ¿Y qué te da la idea cuando escuchas celos en el griego, hermanos? De donde obtenemos la palabra ¿qué? Celoso. Eso es lo que significa. Celoso. Es envidiar cualquier cosa que alguien más tenga y que tú quieres poseerla. Hay cosas que podemos desear, ¿no es cierto? No es malo el deseo, hermanos. El que desea obispado, buena obra, ¿qué dice la Escritura? Desea. O sea, hay cosas positivas que podemos desear, pero aquí se usa en el sentido malvado, pervertido, hermanos. ¿Se dan cuenta? Celos, envidias, contiendas, lujurias. Y déjenme tratar de cerrar esto, hermanos. Todo esto, dice Pablo, son pasiones ¿de dónde, hermanos? De las tinieblas. Todos son cosas de las tinieblas. Son hechos clásicos que se dan ¿en dónde, hermanos? En la oscuridad. ¿Recuerdan ustedes? Porque Dios es luz, Satanás es oscuridad. Dios es luz, nosotros somos oscuridad en la carne. ¿Se dan cuenta? Entonces, son todas esas cosas típicas de la oscuridad. Piénsenlo, las fiestas desenfrenadas y el embriaguez, ¿cómo van, hermanos? Son primas hermanas, ¿no es cierto? Van de la mano.
la cama prohibida y la no vergüenza son también como familiares, primas, hermanas, van juntas siempre, de las que acabamos de ver. Y el egoísmo y la envidia, los celos, ¿cómo van, hermanos? Juntos. ¿Se dan cuenta? Son como esas cosas que se practican totalmente. Pero estas cosas, hermanos, que están aquí, no hay lugar en la vida del creyente. ¿Se dan cuenta? ¿A qué somos llamados? A quitar, ¿qué, hermanos? Todo esto. Porque no tiene lugar ninguna de estas cosas en tu vida. Mira, si ves algo en tu vida remotamente relacionado con estas cosas, ¿qué debes hacer? Desecharlas. Ahí está la palabra, hermanos. Deséchalas, quítalas, deshazte de ellas. Son vestiduras ¿de dónde, hermanos? De la noche, ¿no es cierto? Y no se deben encontrar en ninguno de nosotros. ¿Por qué? Porque el amanecer está pronto, ¿no es cierto? Por eso me encanta este texto, este capítulo, hermanos. Es impresionante. Ese es un llamado de Dios ¿para quién, hermanos? Para nosotros. Por cierto, también se mencionan todas estas cosas en Gálatas 5:21, después de que da los frutos del Espíritu, dice aquí, o antes de dar el fruto del Espíritu, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, bueno, todas estas palabras en el griego están aquí, hermanos, se repiten. Bueno, no todas, miren, observen, por ejemplo, lascivia, ahí está aselgia. Aselgia, ahí está, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, ahí está eris, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, mete en el griego, orgías, comos, ahí está, hermanos, se repiten y hay más. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, ¿qué debemos hacer? Desechar. Hay que quitarlas para vivir de una manera pura. ¿Te das cuenta? Hay que levantarnos entonces. Me levanto porque sé que viene un tiempo, desecho todo para vivir de una vida pura. ¿Y qué hago, hermanos? Número 3, finalmente, un tercer mandato, vestirnos del Señor Jesucristo. Versículo 14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Este punto, hermanos, en realidad ya lo expliqué la semana pasada y al principio traté de llevar un resumen, ¿no es cierto?, aquí. Y es que simplemente nos vestimos del Señor Jesucristo, lo cual representa nuestro crecimiento espiritual, ya lo expliqué eso también, ¿no es cierto?, la santificación, nuestra santificación progresiva. Entonces se trata de vestirnos íntegramente con lo que decimos ser creyentes, cristianos. Nos vestimos íntegros de lo que somos. Ya fuimos revestidos en nuestra salvación, en nuestra justificación. Ahora llevamos a la práctica lo que somos como hijos de Dios, cristianos redimidos y justificados en el Señor. Realmente, hermanos, era necesario empezar por el versículo 14, ¿no es cierto? Porque si no entendemos el versículo 14, no estamos entendiendo estos otros dos versículos anteriores y posteriores. Solo permítame concluir y añadir unas cuantas cosas aquí, hermanos. Dejo las 100 páginas que me faltan. Como creyentes, ahora ya no vivimos en aquellas cosas temporales, hermanos, ¿no es cierto? Ya no vives en aquellas cosas, vivimos en lo que es eterno, ¿no es cierto? Ya no queremos usar las vestiduras de la oscuridad, sino que queremos usar aquellas prendas de la luz, ¿no es cierto? Hoy, como cristianos, hermanos, o ustedes saben que hay muchos cristianos que se entregan a esas cosas. Tristemente lo digo, hermanos. O que tal vez se quedan al margen, como les decía, de las fiestas desenfrenadas, de la embriaguez, y tal vez solo están en los límites de la inmoralidad y la desvergüenza, e incluso, hermanos, pueden llegar a tener ese deseo de celos, de egoísmo, de envidia, pero cualquiera de estas prendas, como quiera, son cosas de la noche, son cosas de la oscuridad, como lo quieras ver, hermanos. La palabra de Dios que acabamos de estudiar nos dice que es mejor que las quitemos, ¿no es cierto? El amanecer está casi aquí. Y el amanecer significa ¿qué, hermanos? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Mira, te lo pongo así de sencillo.
No hay integridad, hablando del punto 3, no hay integridad en alguien que dice, soy cristiano, ya soy revestido del Señor Jesucristo, su justicia me ha revestido, pero sobre esa justicia prefiero elegir y usar las vestiduras de las tinieblas. Porque eso es lo que pasa, hermanos. Soy cristiano, pero prefiero vivir conforme a las vestiduras de la noche. Es muy triste, hermanos, y a la vez espantoso, porque sí te causa tristeza, pero también es muy horrible ver que un supuesto cristiano está viviendo así. Ver el estilo de vida de muchos que dicen ser cristianos, que se entregan a este tipo de males de una forma sin integridad, sin consistencia, ¿no es cierto? Es como decir, yo tengo esta camiseta, pero soy del otro equipo. ¿No es cierto, hermanos? ¿Eso es ser íntegro? No. Un cristiano no lleva las vestiduras de la oscuridad. Es un cristiano que no está viviendo en la esperanza consciente, hermanos, de que un día Cristo va a venir. ¿Se dan cuenta? No puedes estar diciendo, bueno, ya quiero que venga el Señor Jesucristo, que venga en cualquier momento, porque ya quiero que esté ahí cuando estás vestido de las vestiduras nocturnas. No hay integridad, no hay congruencia, hermanos. El versículo 12 dice que la luz representa el símbolo de la pureza. La luz es el símbolo de la impecabilidad, la luz es el símbolo de la santidad. Y el versículo 13 comienza diciendo Pablo, andemos como de día, ¿cómo, hermanos? Llévame al 13, por favor, hermano. ¿Cómo dice que andemos, hermanos? Y ahora sí, aquí está. Amados hermanos, ¿por qué no somos honestos? Todos, tú y yo, todos. Esto va a ser algo glorioso para el Señor porque lo estamos glorificando con nuestros hechos, con nuestras vidas. ¿Cómo dice, hermanos? Honestos. Cuando tú no estás viviendo íntegramente, estás desafiando a Dios. Estamos desafiando a Dios. ¿No es cierto? ¿Qué significa esto entonces? Caminemos con coherencia, con lo que somos. Caminemos de una manera que refleje la identidad a la que pertenecemos. Pertenecemos a Cristo sin proveer a los deseos de la carne. Y observen que mencionamos solamente, ¿cuántos? 5 o 6, ¿no? Pero ¿cuánto hay más? Simplemente voltea a ver qué pasa. Tal vez muchos de los conflictos que tú tienes familiares se deben a que estás pisando o estás vistiéndote de este tipo de cosas. Tal vez tu esposo o tu esposa no te está amando como debería amarte debido a que está viviendo de forma nocturna, sin esperanza de la venida de Cristo. Tal vez lo que está aconteciendo en la familia tiene mucho que ver con esto. Amado hermano, de verdad, examina tu propia vida a la luz de estas cosas. Tú mismo examínate, yo mismo me tengo que examinar. Y cuando veas eso, hazte una pregunta. ¿Miro mi vida y veo que hay una urgencia? ¿Miro mi vida y realmente creo que el tiempo es urgente para cambiar? Es una buena pregunta, ¿no es cierto, hermano? Porque vas a decir, probablemente nunca he pensado en esto. Nunca he pensado que es urgente, hermano. Pero te voy a decir, es hora de despertarte. No sé cuáles son tus prioridades. No sé cómo usas tu dinero, no sé cómo usas tu tiempo, no sé cómo usas tus dones que Dios te ha dado, tu energía, no sé cómo lo usas. Pero si estás tratando, hermano, de buscar tener una fortuna con estas cosas, estás haciendo las cosas totalmente incorrectas. El tiempo que tienes no es para eso. Y ya lo he explicado esto también, hermano. Estamos en un grave error cuando hacemos esto. Es hora de que comencemos a poner un énfasis en vivir en la realidad de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú entiendas que Cristo viene, tú vas a cambiar totalmente. Totalmente. Vas a poner todas las barreras para presentarte íntegro, limpio, santo delante del Señor. Bueno, ese es el hijo que tú deseas. Esa es la esposa y el esposo que tú deseas. Esa es la familia en Cristo de la iglesia que deseamos. Sí, Juan. Eso impacta todo.
Así que necesitamos entender que muchos de nosotros desperdiciamos tanto que necesitamos vivir con un sentido de urgencia. ¿De acuerdo, hermanos? Padre, gracias, Dios, por este tiempo, por tu palabra bendita, Dios, que podemos tener aquí y crecer en ella y ver todas estas necesidades en nuestra vida y todos estos ejemplos, Dios, que nos das en la vida práctica, Señor. Que por medio de tu siervo Pablo, Señor, guiado por el Espíritu, nos ilustras a poder reconocer que están también, tal vez en nosotros, y que debemos abandonar y quitar, puesto que ese hombre viejo, Señor, ha sido ya quitado con tu gracia, Señor, por la fe en Cristo nuestro Señor, y ahora nos corresponde crecer en la práctica, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, y todas estas familias que están aquí, todas estas personas que han llegado, que probablemente algunos fueron invitados, otros que por tiempo llegaron aquí. Señor, tú sabes que no hay casualidades para ellos. Tú tuviste una cita hoy para que escucharan tu palabra, Señor, para que escucharan de lo que tú pides y demandas que quitemos de nuestras vidas, y si no han conocido de ti, Señor, llévalos a la salvación en Cristo. Es el tiempo, Padre, en que podemos crecer, en que podemos vivir para ti. Ayúdanos y que la venida de Cristo sea el motor que nos lleve, nos aliente a vivir una vida santa delante de tus ojos. Bendito seas, Padre, en Cristo Jesús. Amén.